¿Qué estoy esperando de las 3 la ayudantía? Ya. Estamos. Última versión se la espera. Listo. Bien. Lo que nos corresponde ver hoy día, como comentamos, vendría siendo 3 temas. Lo que vamos a optar hoy día va a ser sí o sí revisar los primeros 2, que son los que se van a evaluar en el momento del certamen. Y el último, si es que alcanzamos, lo vemos, pero nos vamos a enfocar en los primeros 2 sí o sí. El primero que nos corresponde ver hoy día es la función inversa, en particular la derivada de la función inversa. Nosotros vamos a trabajar con la idea intuitiva de que la composición de sí mismo con la inversa otorga la identidad. En cambio, si nosotros ahora derivamos y somos conscientes de regla de la cadena, tenemos que la derivada más externa por la derivada interna es igual a 1, y si despejamos la derivada de la función inversa, ¡Buenos días! y despejar, voy a silenciar los micrófonos por si acaso. Y sí. Como comentaba, nosotros tenemos nuestra función compuesta con nuestra función inversa, en donde nos otorga nuestra función identidad. Si derivamos, siendo conscientes con la regla de la cadena, lo más externo por la derivada de lo más interno, y eventualmente despejamos la derivada de la función inversa, que vendría siendo el término interno, nos queda esto de aquí, compuesto con la función derivada. ¿Ya? Eso vendría siendo el teorema de la derivada inversa, ¿ya? Que debemos aprender a usarlo. En particular, la ayudantía hoy día consta de 2 ejemplos, o sea, 2 ejercicios que vamos a realizar. El primero es uno más intuitivo para poder calcular algo que ya conocemos. Así que vamos a resolverlos de inmediato. Hola, no está grabando, por si acaso. ¿No está grabando? No, un segundito. Vamos a copiar esto al tiro y repetimos todo de nuevo. ¿No está grabando? Dice... Sí está grabando, me dice. Sí, ahí al lado dice Patricio Vera ha iniciado la grabación, sí. Ya. Entonces estamos viendo de momento. Ya. Retomando, tenemos estos 2 ejercicios. No debería ser algo tan distinto, sino con más cosas ante otros ejercicios, pero tenemos que tener claro el procedimiento. Vamos a abordar primero que todo el problema número 1, en donde nos piden determinar la derivada de la función inversa desde el punto de vista del teorema. ¿Ya? Esta función de acá, ¿por qué la expuse como ejercicio? Es porque nosotros no sabemos nuestra función inversa de esta función, que en este caso vamos a considerar el lado positivo, que sería la raíz de x. Y eventualmente vamos a comprobar que conociendo la derivada de la función inversa es lo mismo que diríamos la función inversa, ¿ya? Pero en cosas trigonométricas, que es algo más complejo de realizar, sí o sí necesitamos el teorema, ¿ya? ¿Cómo se utiliza el teorema? Es de nuestro interés querer derivar la derivada de la función inversa, pero nosotros tenemos que aplicar el teoremita. ¿Cómo se aplica el teorema? Lo vamos a reescribir de nuevo. ¿Qué dice? La derivada de la función inversa es igual a 1 sobre la derivada de la función original compuesta con la función inversa. ¿Ya? En este caso, nuestra función f de x es x cuadrado y además la función inversa es raíz de x. Usando el teorema directamente, nos dice, tú necesitas tomar la derivada de tu función más externa y eventualmente evaluarla con la inversa. Nuestra función más externa vendría siendo x cuadrado, donde su derivada corresponde a 2x. Y si además la derivada la componemos con la función inversa, nos queda 2 raíz de x. Tenemos 2x, la componemos con raíz de x, nos queda 2 raíz de x. En cambio, si expresamos la derivada de la función inversa, nos dice que es 1 partido en 2 raíz de x.
que naturalmente, que ya conocemos, que la derivada de esta función, si decimos que g de x es raíz de x, sabemos, por lo que hemos estudiado, que su derivada es 1 partido 2 raíz de x, lo cual concuerda. Ahora, este ejercicio lo que busca es entender el procedimiento del teorema de la derivada de función inversa. Nosotros necesitamos conocer, entre comillas, la función original, su inversa y la derivada de la función original. En ningún momento requerimos la derivada de la función inversa, ¿ya? Que es lo que estamos calculando de una forma alternativa. ¿Bien? ¿Se entiende la lógica del problema? Sorry, Yo sí entendí, pero Patricio, sorry, pero ¿me lo podía explicar de nuevo? Es que lo entendí, pero puta, no me quedó tan claro. ¿Podía hacer de nuevo? Please, por favor. El teorema es este. Déjalo, lo marco en rojo. Perdona, Patricio, una pregunta. Si tú no supieras cuál es la inversa de x al cuadrado, ¿cómo lo calculas? No se puede. El teorema necesita conocer la función inversa. Porque a veces no te dan la función inversa, pero te dan los puntos. Ah, pero es que eso ya es directamente evaluado. Si nosotros conocemos en qué punto queremos evaluar todo esto, sí se puede. Ya, pero aquí, por ejemplo, si yo quisiera calcular la inversa de x cuadrado, ¿cómo lo hago? ¿La inversa de x cuadrado? Sí, porque eso es un dato que tú sabes, pero para alguien que no sabe, ¿lo puede calcular? Pero si la función inversa la revisamos para el certamen 1. Me fue mal en el certamen 1. Recordemos que para encontrar la inversa de un procedimiento estándar es encontrar x, despejar x. Ah, En este perfecto, caso, y ahí aplicas raíz. exacto. Entonces nos quería raíz de y, que es x, pero formalmente la función inversa se escribe en notación de x, que sería raíz de x. Ah, ok. Ya. No hay que Súper. olvidar, o sea, hay que volver a repasar lo del certamen 1. Ok. Ya. Vamos a recitar todo esto de nuevo. El teorema se compone de lo siguiente. Nosotros queremos determinar la derivada. Dame un segundito, que hay gente que se está uniendo. Lo que nosotros queremos determinar es la derivada de la función inversa. ¿Ya? Para ello, hicimos la deducción de acá arriba, pero principalmente el teorema nos dice, ¿tú puedes calcular la derivada de la función inversa? Sí. ¿Posees la derivada de la función original compuesta con la función inversa? Bien. Nuestra función original es x cuadrado. Su función inversa es raíz de x. Además, la derivada de la función original es 2x. Luego, requerimos componer la derivada. Yo creo que esta apóstrofe sería más claro acá. Nosotros requerimos componer la derivada con la función inversa, que en esta cosa sería f' raíz de x igual a 2 raíz de x, que es lo que tenemos escrito aquí. Y el teorema nos dice, tú esa composición necesitas expresarlas como una división con respecto a 1, y así nos queda 1 partido 2 raíz de x. El contraste que quería hacer es que nosotros conocemos esta función, hemos trabajado con ella y la hemos derivado. Si la consideramos como simplemente g de x, su derivada es 1 partido 2 raíz de x, lo cual claramente coincide, ¿ya? Pero esto es en el contexto que conocemos la derivada, ¿ya? ¿Queda un poco mejor la idea? Sí, porque esta es una x cuadrado, Sí. la inversa es una derivada fácil. O Exacto, sea, entonces queremos llevar esta idea a un problema que no conozcamos bien la derivada. claro, con los cuadrados es fácil, o cubos. Exacto. Por ejemplo, el segundo, por ejemplo, yo creo que a todos le dijeron, oye, ¿sabes que la derivada del arcoseno es 1 partido en la raíz de 1 menos x cuadrado? Pero ¿cuál es su demostración? Y eso proviene desde la derivada de la función inversa. Sí, Uh-huh. ¿de qué hablaron? Ya, vamos adelante. No, sí. Un segundito. Ya, vamos al segundo problemita. El segundo problema, vamos a copiar esto.
Acá, bueno, el segundo problema implica más cosas, hay que acordarse más relaciones trigonométricas, pero en verdad Patricia, solamente una. Cuéntame. perdona, antes de que avances. Es que en el desarrollo de recién, el único punto que no logré entender es el 2 raíz de x. Yo sé que el 1 partiendo de raíz de x, ese sí sé, pero el 2 raíz de x solo no me quiere pegar. ¿Esto de acá? En eso. Es que el teorema nos dice que hagamos la composición de la derivada con la función inversa. La derivada de la función original es 2x y la inversa es raíz de x. Entonces, si los componemos, f derivado con la inversa, nos queda 2 raíz de x. ¿Por qué? Porque esta función, a ver, para que quede mejor, demos rojito. Esto de acá, f' de x, es 2x. La función inversa es esta. Sí. Entonces, si la componemos, significa que ahora el x, que está asignado aquí, tiene que ser raíz de x. Y ahí está el 2 raíz de x. Y el teorema nos pide que sea el cociente de la composición. Sí. Ya, gracias. Ya, vamos al segundo problemita. Ya, acá necesitamos manejar algunos conceptos previos. La función seno posee inversa justamente en este intervalo. A esto de acá le llaman la rama principal. Lo que nos está diciendo esta información, que la inversa que nosotros encontremos está bien definida. ¿Ya? Esto se debe porque en este intervalo la función seno es inyectiva y además sobreyectiva, por consecuencia biyectiva, y la biyectiva nos dice existe inversa. Pregunta, acá nos están diciendo, determina la derivada de esta función. Lo que nosotros tenemos que tener claro que esa función es la función inversa de una función conocida. ¿Cuál es? ¿Seno? La función seno. Tangente. Ah, no. Si fuera tangente sería arco tangente. Entonces, lo que nos estaba pidiendo acá en este problema es saber las relaciones que hay con las funciones trigonométricas. En este caso, la primera dificultad que nos vemos enfrentado es saber cuál es la función original en que nos vamos a apoyar. En este caso es la función seno, en donde su función inversa corresponde al coseno y nosotros tenemos un teorema para determinar la derivada de la función inversa. ¿Ya? Primer paso, descubrir cuál es la función original. Porque esta de acá, nosotros la asociamos mentalmente que es la inversa del seno. Nuevamente vamos a recordar que el teorema, ¿qué nos dice? ¿Cómo nos dice que debemos calcular la derivada de la función inversa? La derivada de la función inversa, nuevamente, para que se nos quede grabado, es 1 sobre la derivada de la función original compuesta con la inversa. Bien. Hagamos el mismo procedimiento que en el anterior. Nuestra función original es seno de x. La función inversa, ya la conocemos, que la que nos están pidiendo es arcoseno. ¿Cuánto es la derivada del seno? ¿Coseno? Coseno, súper bien. Ahora vamos a batallar. Nos están pidiendo, antes de hacer el cociente de 1 sobre, que sea la derivada, esta cosita de acá, compuesta con el arcoseno. Después hacemos el cociente, sería la derivada compuesta con la función inversa, que sería f derivado, compuesto con arcoseno. La derivada, ya sabemos que es coseno, entonces tiene como entrada ahora arcoseno. Coseno de arcoseno. Bien. Y aquí viene el primer desafío. ¿Qué hacemos? Nos quedó algo bastante feo, quizá difícil de mirar, coseno compuesto con el arcoseno. Acá nosotros debemos ser recordatorio de un teorema de trigonometría. ¿Les parece razonable pensar que coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x, ¿cuánto es? 1. 1. 1. Bien, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la estrategia?
vamos a intentar representar el coseno con esta identidad a través del seno. ¿Por qué? Si yo les preguntara, seno compuesto con el arcoseno, ¿cuánto es? Seno cuadrado. Debiera ser 1, ¿no? Debe ser x. Recordemos que cualquier función compuesta con su inversa siempre va a devolver el argumento. Verdad. Con esto nos vamos a apoyar que queremos transformar de alguna u otra forma este coseno, o sea, este coseno, a algo que tenga el seno. Entonces necesitamos de este teoremita trigonométrico despejar el coseno para que nos quede puras cosas relacionadas con senos. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un poco de espacio acá abajo. Si nosotros despejamos acá coseno al cuadrado, nos queda 1 menos seno al cuadrado de x, ¿cierto? Si es que restamos. Restamos. Luego, si aplicamos raíz, aquí voy a tener que tomar un poco más de espacio. Si aplicamos raíz, nos quedaría coseno de x, la raíz de 1 menos seno al cuadrado de x, ¿cierto? Bien. Tenemos una identidad que nos transforma el coseno de x en 1 menos seno al cuadrado de x. Yo quiero hacer un contraste para ver si se entiende lo que vamos a hacer en el siguiente paso. ¿Les parece razonable que coseno al cuadrado de x cuadrado más seno al cuadrado de x cuadrado, ¿cuánto es? ¿Sigue siendo 1? Sigue siendo 1. Sigue siendo 1. Esa es lo importante. Esa idea quería rescatar. Entonces, usando esta identidad para dar el siguiente paso, nos queda de la siguiente forma. Nos queda la raíz de 1 menos seno al cuadrado de arcoseno de x. Y la pregunta final. ¿Cuánto es seno al cuadrado del arcoseno? X cuadrado. X cuadrado. Y así nos queda 1 menos x cuadrado. Por consecuencia, la derivada de la función inversa quedaría 1 sobre 1 menos x cuadrado. Y esa sería la demostración de la derivada, que a la larga la aprendemos de memoria. Porque haciendo esta demostración cada vez que nos enfrentemos con la inversa de una trigonométrica, se vuelve tedioso y preferimos almacenarla en la memoria. El procedimiento, en comparación al ejercicio anterior, sigue siendo el mismo. Identificar cuánto es nuestra función original, cuánto es su derivada y cuánto es su compuesta. La dificultad está en determinar una expresión más sencilla. En este caso, en el cambio en el anterior, daba directamente 2 raíz de x. En cambio acá, debimos hacer uso de dos ideas importantes, que la composición de la función original con su inversa es el argumento, y además el uso de un teorema trigonométrico. Si no me equivoco, le llaman el teorema fundamental de la trigonometría. Bien. ¿Les parece razonable el desarrollo? Sí, pero no se me hubiera ocurrido. Pero ahora se va a ocurrir. Ir usando esas propiedades. Ya, aquí hay que acordarse de todo. Algo que conversamos hoy día con los de Matemáticas 3 de la mañana, que la materia es acumulativa. De hecho, no pueden dejar nada de lado, porque siempre va a haber algún momento en que vamos a tener que recurrir a lo anterior. Por ejemplo, cuando vemos derivadas, para ver cuándo la derivada es creciente o decreciente, o sea, la función a través de la derivada, necesitamos volver a las desigualdades o hacer uso de las tablas de signos para poder decidir cuándo es positiva la derivada o cuándo es negativa, ¿ya? Así que no hay que olvidarlo. Pregunto, general, ¿se entendió o se aprendió algo nuevo quizás? O sea, disculpa, Patricio, lo que nosotros hicimos muy similar a la ejercicio anterior,
nos entregan en el ejercicio el arco seno, ¿cierto? Ujú. Y con eso obtenemos que la inversa es seno. No, pero acá nos apoyamos al revés. ¿Por qué nos apoyamos al revés? Porque nosotros de la función original, antes de catalogarla como cuál es la función original, necesitamos conocer la derivada. Entonces, si nosotros establecemos que la función arcoseno es nuestra función original, nosotros no conocemos la derivada. Bueno, ahí claramente alguien lo va a conocer. Pero ahí se estaría resolviendo otro problema. Se estaría resolviendo la función inversa, o en otras palabras, resolviendo la derivada del seno. Por eso nos hacemos el cuestionamiento, ¿cuál es la función original que da paso a la función inversa arcoseno? Que comentamos desde un principio, que es seno. No es como tan directo como el problema 1, que dice sea la función inversa. Acá simplemente nos preguntan, determine la derivada nomás. Pero nosotros le dimos énfasis, ¿sabes qué? Esto corresponde a una función inversa que proviene de esta función. Y esta función la conocemos súper bien, conocemos su derivada. Conocemos su derivada. ¿Sí? A mí, ¿Sí? dale, te escucho. El desarrollo que hicimos fue buscar la inversa del coseno finalmente. Seno. Sí, en otras palabras, si les queremos cambiar como la traducción del problema, buscar la derivada de la función inversa del seno. ¿Parece razonable el desarrollo o se aprendió nuevamente algo nuevo, por decirlo así? ¿Aprendí algo nuevo? Ya. Esto puede ser desarrollado de otra forma. Por favor, piensen que estos problemas, la segunda forma en que lo vamos a ver, son independientes uno del otro, ¿ya? Pero sí hay que tener presente algo. La segunda propuesta de desarrollo no se relaciona con el teorema, con el teorema de la derivada de la función inversa, sino que habla de la derivada implícita. ¿Ya? Por ejemplo, si lo vemos desde ese punto de vista, porque acá no nos dicen cómo debemos encontrarla, sino que la encontremos. Podríamos pensar que y es arcoseno de x, ¿cierto? Esta función y de x, esta función y depende naturalmente de x, ¿cierto? ¿Qué pasa si nosotros hacemos lo siguiente? A esta función de acá, que es la que nos están pidiendo derivar, la componemos con la función seno. Nos queda seno de y es x. Bien. ¿Qué pasa ahora si la derivamos? Nos queda coseno de y por y' es igual a 1. ¿Qué pasa? Lo siento. ¿Qué pasa si despejamos y', que es la derivada que nosotros queremos conocer? 1 menos Quedaría 1 partido en coseno de y. ¿Pero quién es y? Y es arcoseno. Y en este punto estamos igual que la derivada de la función inversa. Bueno, acá debería estar 1 partido en esto, porque después hacemos la división, pero tenemos exactamente lo mismo. Y nosotros ya vimos que esto es 1 partido en raíz de x cuadrado. Y tenemos la derivada del arcoseno desde otro punto de vista, del punto de vista de la derivada implícita. ¿Ya? No existe una sola forma, solamente que nos presentan una herramienta que le ponen el título derivada de la función inversa, que tiene su procedimiento, y el otro es tratarla como si fuera una derivada implícita. El truco, el mayor truco,
es atreverse a despejar X. Y eso lo hacemos con la composición. ¿Sí? El tiro. Hay alguien en sala de espera. Estamos. Bien. ¿Qué les parece el segundo método? Por ahora se veía simple. Se ve simple, ¿cierto? Mm. Ahora ustedes manejan dos herramientas. Va a depender de ustedes cuál quieran usar. Ahora, si nos dicen determine la derivada de la función inversa usando el teorema de la función inversa, Es el no nos primero. queda más que usar el teorema, ¿ya? Así que yo me estoy colocando en las dos situaciones, en que tengamos dos herramientas disponibles, que la hayamos visto alguna vez, y va a depender, como es clásico decir, entre Entel y Claro, ¿cuál escogemos? Entel, por dar un ejemplo. ¿Ya? Bien. Lo mismo. Da y prima es igual a 1 partido raíz de 1 menos. Por supuesto. A ver, no me acuerdo. Esto de acá abajo nos dio raíz de 1 menos x cuadrado. Ujú. Y si lo reemplazamos acá en el 1 partido de esto, 1 partido en raíz de 1 menos x cuadrado. Bueno, es que mi 1 es un poco feo quizás. Pero sí, da exactamente lo mismo. ¿Todos bien? Yo sí. Patricio, Cuéntame. si alcanzamos el tiempo, podríamos hacer un ejercicio del taller que estuvo demasiado difícil. De esto, de inversa. Si alcanza el tiempo nomás. Si no... Por supuesto, si mi misión es ver los primeros 4 problemas, que son los que entran sí o sí en el certamen, porque, bueno, comentando, hoy día vieron lo que es puntos críticos, crecimiento de crecimiento, concavidad en convexidad. Hasta ahí. Y lo que me comentaron que va a entrar hasta razón de cambio, que hasta el problema 4. Yo quiero explicar un poco razón de cambio para entender que salga de forma natural lo que es razón de cambio. Y esto acá lo podemos ver eventualmente, porque como no nos vamos a evaluar y estamos a puertas del certamen, claramente es mejor revisar esto. Entonces, pasando del cuarto, revisamos el tema que es del taller. ¿Sí? Gracias. Pero sí va a alcanzar, porque acá no 1 hora no nos vamos a echar en el 3 y 4. ¿Ya? Okay. Ya. Bien. Vuelvo a preguntar, antes de que sigamos avanzando. Las dos formas que vimos de determinar la derivada de la función inversa, ¿les parece razonable el desarrollo o la estructura? Los dos son bien estructurados, pero uno es más quisquilloso que el otro. Bien, no quería usar la palabra el silencio otorga, pero avancemos. Los problemas que nos tocan revisar ahora corresponden a algo que se llama razón de cambio. Razón de cambio es, en estricto rigor, un sistema que se va moviendo en el tiempo y nosotros necesitamos saber cuál es su comportamiento, cuál es su velocidad en un momento dado, un momento estático. ¿Ya? Es como nosotros cuando manejamos y vemos el tacómetro, vemos a qué velocidad vamos en el instante. Es lo que queremos determinar, pero de forma teórica. Bien. Para esto voy a plantear algo más que todo. Si nosotros tenemos, por ese motivo, un cubo de hielo, que es el clásico ejemplo que me gusta ver, ¿cómo nosotros podríamos representar el cubo de hielo geométricamente? Todos tienen el mismo lado, ¿cierto? Bueno, el Sí. dibujo no me quedó muy bonito. Sí. Tenemos X. Como es un cubo de hielo, ¿qué pasa cuando se derrite? Pensemos que se derrite homogéneamente. La X queda en 4. La X, a medida que pasa el tiempo, debe ir disminuyendo, ¿cierto? Sí. Nosotros podemos determinar, según las relaciones que queramos, cuánto es la razón de cambio de algo. Pero siempre nos tienen que dar la información de otro lado, otra característica. Por ejemplo, aquí quiero llegar, que este parámetro X depende del tiempo. La longitud del cubo en el tiempo
tiempo t. Pero si yo derivo esto, acá me está diciendo con qué rapidez disminuye el lado. ¿Se acuerdan que en algún momento comentamos que la derivada en la física denota velocidad? No me acuerdo. En aspectos físicos, Lo comentaste, pero no le diste mayor profundidad. en aspectos físicos, la derivada denota velocidad, o tasa o razón de cambio, ¿ya? En este caso, yo les voy a preguntar de forma teórica, si el cubo se derrite, ¿cómo debería ser su derivada del ladito? Negativa. Po. Negativa, en efecto. ¿Ya? Bien, descubrimos, en primera instancia, que la derivada debe ser negativa, o en otras palabras, además, que el lado depende del tiempo. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos representar el volumen del cubo? ¿Les parece razonable x cubo de t? Área basal por la altura. Y como todos tienen el mismo x, x. Exacto. Nosotros podemos conocer, o sea, si es que nos dijeran, oye, ¿sabes qué? El ladito del cubo disminuye a tal velocidad. Y nos preguntan, ¿y con qué velocidad cambiará el volumen? Fácil. Nosotros sabemos que el volumen se puede representar como x cubo. Como x depende del tiempo, claramente el volumen va a depender del tiempo. Ujú. Entonces, si nosotros derivamos el volumen, podemos saber con qué velocidad cambia el volumen. 3x cuadrado de t. Pero importante acá nosotros no estamos derivando con respecto a x. Esto es lo importante, estamos derivando con respecto al tiempo. Y aquí aparece por regla la cadena de x de t. Y nos pueden preguntar, ¿sabes qué? En el instante dado de tiempo, la derivada del ladito toma, por ejemplo, pensémoslo. Cuando la longitud del cubo es 2, su lado disminuye en menos 1. ¿Ya? ¿Qué significaría? Nosotros podemos saber con qué velocidad cambia el volumen. ¿Y cómo lo sabemos? La velocidad del volumen, o sea, así está bien, la velocidad con que decae el volumen está dado por 3 veces x cuadrado la longitud del cubito por cuánto decae el cubo, el ladito. En estricto rigor, 3 por x cuadrado en el momento en que nosotros nos estamos fijando, que es cuando tiene longitud 2 al cuadrado, y decae en menos 1. Es decir, la velocidad en que decrece el volumen es 3 por 4 por menos 1, es decir, menos 12 centímetros cúbicos por segundo. Si es que le damos las dimensiones pertinentes, o metros en caso de ser necesario. Pero a lo que quiero llegar, que la razón de cambio nos permite establecer a qué velocidad van cambiando las cosas con respecto al tiempo. Y más aún, aparece la regla de la cadena. Nosotros derivamos x cuadrado. ¿Se acuerdan cuando nosotros derivamos de forma implícita? Y teníamos x por y. Y la derivada del primero nos quedaba x, o sea, 1 por y, más x por y', es porque nosotros sabíamos que y dependía de x. Pero acá nosotros estamos estableciendo que tanto el largo del cubo y el volumen dependen del tiempo. Para ello tenemos que derivar con respecto al tiempo. ¿Ya? Claramente no espero que esto se entienda a plenitud, pero sí que se entienda el marco general, que las cosas dependen del tiempo y según las derivadas o el comportamiento de sus derivadas podemos saber cosas más grandes. ¿Sí? ¿Se entiende la lógica así como globalmente? Sí. Súper. ¿Ya? Así que vamos a los problemitas. Algo curioso que ocurrió el trimestre pasado. ¿Cuándo fui yo antes la última vez?
de complemento. Miento, 2 trimestres antes, en junio, julio, agosto del año pasado, más o menos. Curiosamente, uno de los ejercicios de la ayudantía entró en el certamen, pero, o sea, cuando empiezan a revisar los certámenes que enviamos por WhatsApp, solamente fue coincidencia, no es que la profe haya visto así como que tomó la ayudantía, sacó un ejercicio de la ayudantía, sino que al igual que la profe como yo, manejamos como un set de material que vamos acumulando durante los años y sacamos algo de ahí y lo trabajamos. Por ejemplo, la ayudantía acá son como recolecciones de otras ayudantías que he hecho o materiales que he generado para otros cursos, ¿ya? Solamente eso, porque el trimestre pasado como que todos se emocionaron y dijeron, ya Pato, dile más, y yo como, yo no le dije nada. Pero igual podría tratar de decir, a ver si nos ayuda. No, No ojalá me escuchara la profe. Lo único que me dice, ¿quieres trabajar? Sí, quiero ganar platita. Ya, listo, contratado. Y Ya, nunca más muy hablamos. bien. Oye, pero vaya a seguir después. Depende de 2 factores. Bueno, hagamos un paréntesis. Ya. El primero, no sé si en el departamento de comercial, ¿Por porque, bueno, va a quedar grabado en todo esto. Me bajaron el sueldo, Para de no sé grabar. por qué. La verdad que va a quedar grabado como dos temas. Lo primero fue que ¿dónde paró todo esto?